antiguos, en fondos reservados. Podemos conseguirlos en internet, ahora fácilmente muchos están digitalizados y es la manera en que podemos tener acceso a ellos, pero están ahí olvidados y los historiadores, hacen falta historiadores o interesados en la filología que traduzcan estos textos y es la manera de corroborar con la ciencia, ¿no? Entonces, yo hice la traducción y lo que nos dice además es que ya para 1571, que es temprano, se conocía esta planta incluso en Inglaterra, que un médico portugués que vivía en Inglaterra les hizo llegar esta raíz, ¿no? Y lo que nos dice Matías de Lobe y Petrus Pena, que son, fueron médicos que vivieron durante el siglo XVI, parte del XVII, y que estudiaron en la Universidad de Montpellier. Y ellos dibujan la Petrus Pena, es uno de los que hicieron la obra, es el que dibuja esta planta y es la que empieza a darse a conocer en otros textos, como vamos a ver. La información de Monardes sigue circulando, pero el dibujo que más prevalece y se sigue representando es el hecho por Petrus Pena de 1571. Muy bien, la que sigue, por favor. Por ejemplo, esta otra obra de Rembert Dodoens, que fue un médico y botánico holandés que estudió en la Universidad de Lovaina y que realizó una obra llamada Stirpium Historia Pentales Sexi Libri Triginta, es decir, 6 grupos de 5 libros de la historia de las plantas o 30 libros, publicada en 1583. Y a diferencia del dibujo de Petrus Pena, Rembert Dodoens dibuja la planta, dibuja la raíz, pero también dibuja las hojas. No se alcanzan a ver frutos. Yo creo que seguía habiendo esta polémica de cómo era el fruto o si es que tenía fruto, porque conocían la obra de Monardes, conocían la obra, de Hernández, quién sabe, yo creo que no, pero intentaban saber qué tipo de planta era para clasificarla, más o menos clasificarla, todavía no en el sentido de lineal que existiría hasta el siglo XVIII, pero querían saber dentro de qué clase estaba dentro de los purgantes, pero parecida a qué o qué otra planta era, ¿no? Entonces destaca ese como palo que le ponen, porque además era una enredadera, los tallos y las hojas se enredaban a cualquier cosa que se les acercara. Lo menciona en su texto, también hice la traducción de todo ese texto, aquí presento solamente una parte para mostrar lo que nos dice, y ya desde 1583 empieza a decir, por ejemplo, Rembert Dodoens, que es un convólvulo. Esta palabra es importante porque la familia a la que pertenece actualmente a esta raíz se llama Convolvulaceae, y esto hasta el siglo XIX, cuando se hace la investigación sobre el género, especie y familia, se llega a la conclusión de que pertenece a la familia de las convolvulaceae, pero desde entonces ya se conocían algunas plantas como convólvulos. Entonces, ¿por qué? Porque eran enredaderas. Y nos dice pues que solamente se llama Michoacán, y habla de los tallos, habla también de las hojas, del color, de que eran puntiagudas y se asimilaban a otras que él conocía, que ellos conocían, ¿no?, los médicos de aquel entonces. Y habla un poco también de las semillas. Y este fue un dibujo también que se representó en otras obras. La siguiente diapositiva, por favor. Esta obra de Jacques Dallechamps es una obra muy extensa es una obra muy extensa en general, y el capítulo que dedica a esta planta también es algo extenso. Jacques Dallechamps fue un médico, botánico y filólogo francés que estudió en la Universidad de Montpellier y ejerció en Lyon. Su obra más importante es Historia Generalis Plantarum, es decir, Historia General de las Plantas, publicada en 1587, 3 años después de Rembert Dodoens. Y lo que hace Dallechamps es poner los dibujos de Monardes, incluso si lo refiere, pone que es Monardes, pone también el dibujo de Petrus Pena y pone el dibujo de Rembert Dodoens, y además hace un estudio extenso de esta planta, de dónde viene. Dice también el descubrimiento que mencionó Monardes, de que la planta entre los franciscanos, menciona que también Monardes tuvo conocimiento de ella, es decir, que la integró a su práctica médica.
Es una parte extensa de esta planta, la cual también yo he traducido y he presentado en algún artículo publicado, como que se puede ver en la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la parte de la traducción que he hecho, y ahí se ve cómo menciona a Monardes, menciona los dibujos de Petrus Pena, y hace la descripción de la raíz, y también menciona estas otras especies que se conocían como las de Centroamérica y la que era venenosa, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la raíz de Michoacán en Inglaterra. Había mencionado que ya Matías de Lobel dijo que un médico portugués en Inglaterra les había proporcionado unos pedazos de esta raíz, pero hay otros médicos que también hicieron obras sobre esta planta, como John Gerard. John Gerard fue un médico y botánico inglés que publicó una obra llamada The Herbal or General History of Plants. No sé cómo se pronunciaría history, creo que, porque el inglés del siglo XVI pues parece francés ahí, no en esta palabra de historia, pero así está en la obra. El herbario o historia general de las plantas, y en esta obra habla de la raíz de Michoacán, también de la raíz de Jalapa, porque eran plantas muy parecidas y que a veces algunos estudios las presentaban juntas y hablaban de la distinción. Principalmente una de las distinciones era el tamaño de la raíz, como se puede ver ahí, y que la de Michoacán era blanca y la raíz de Jalapa era negra o grisácea. Ese era uno de los principales elementos, ¿no? Y nos dice John Gerard en esta obra que esta planta, que ahora se llama Michoacán o Brionia de México, porque también se le asimilaba a la Brionia, que era una planta importante con características similares, se parece mucho a las especies de correhuelas en las hojas y ramas colgantes, pero en las raíces es como las brionias, y habla acerca de la diferencia, ¿no? Otro autor de Inglaterra también importante fue John Parkinson. Fue un médico nacido en Londres y que publicó una obra llamada Teatro Botánico en 1640. Describió unas 3.800 plantas y los dibujos que presenta son muy parecidos a los que ya hemos mostrado. Y aquí la principal diferencia entre, en Inglaterra, a pesar de que también tenían o seguían la tradición de los textos latinos, también ya empezaban a publicarse obras en los idiomas locales, podría decirse, ¿no? Esto debido al humanismo, a la contrarreforma, que objetaban que por qué tenía que ser todo en una lengua, y tiene que ver con la educación, con otras cuestiones, ¿no? Pero estos autores ya escribieron sus obras en inglés, y las cuales también he estado yo estudiando y he estado presentando avances de estos textos en algunos documentos. Siguiente, por favor. La figura de Carolus Clusius, llamado también, su nombre es Charles de Lecluse, pero también se le conoce como Carolus Clusius. Fue un médico francés que estudió en Montpellier, y él es importante porque es el primer médico que escribe que trató de conseguir semillas de esta planta para plantarlas en algún jardín que él tenía, o en alguna parte, ¿no? En algún lugar donde se pudiera dar esta planta. Entonces él en sus textos habla sobre cómo pudo conseguir estas plantas. Incluso dice que en el año 1569 les habían enviado desde España, no desde Nueva España o Indias Occidentales, sino ya desde España. Probablemente eso significa que en España trataron de conseguir semillas de esta planta y desde ahí se las enviaron a él. Y habla de que intentaron, ¿no? Que crecieran, para conocer la planta en su totalidad. Por eso lo menciono, no hay dibujos de las plantas en sus obras, entonces solamente el texto es el que he estudiado. Siguiente, por favor. La red de Michoacán en Suiza, pues hay otros autores como Johann Bauhin y Caspar Bauhin que publicaron obras, Pinax, Teatro Botánico, que es el cuadro del Teatro Botánico, publicado en 1623 por Caspar Bauhin, y Johann Bauhin publicó Historia Plantarum Universalis en 1651. En la obra de 1651 encontré este dibujo que sigue siendo muy parecido a los que ya hemos presentado,
Y lo que dice Johann Baugen es que en Porrentruy, que es una ciudad de Suiza, un farmacéutico les envió una de estas plantas, la cual era negra, pero había otra que era blanca, entonces seguían debatiéndose sobre si era la raíz de Michoacán o no, pero le seguían llamando Michoacán, y así o Brionia blanca, Brionia negra, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta raíz de Michoacán también fue conocida gracias a unas expediciones que se realizaron por parte de una compañía holandesa de las Indias Occidentales. Hay algunos viajes que se hicieron a Centroamérica y a África también, y en los cuales se publicaron algunos estudios en los que hay también unas plantas. Los principales colaboradores o médicos fueron Johannes de Laet y George Marcgraf también, como geógrafo y astrónomo, y Willem Piso, que también publicó algunas obras. Bueno, los tres participaban de estas expediciones, pero publicaron obras en conjunto y obras independientes. En la obra que Willem Piso publicó como Medicina Natural de Brasil, dice que esta planta también los brasileños le llamaban yeticucu, y que era muy parecida a las descripciones y dibujos que otros habían hecho del Michoacán. Esta parte sí está en latín, esta también ha sido estudiada por algunos autores, en que yo hice mis propias traducciones, ¿no?, para consultarlo con más seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el dibujo que presenta en esta obra de Michoacán de Brasil. Le llaman Michoacán todavía, a pesar de que era de Brasil, aunque también mencionan el nombre de la lengua local de allá, yeticucu. Y también se parece, podríamos decir que sí se parece, pero la representación es algo distinta de alguna manera, ¿no? Entonces, no se sabe si era la misma. Yo considero que sí, pero hay quien sabe. Ojalá que haya otros estudios de plantas autóctonas, ¿no?, de Brasil, que pudieran ayudarnos en ese sentido. Siguiente, por favor. Este dibujo de la raíz de Michoacán es uno de los más bonitos que yo he encontrado, pero aquí sí, desafortunadamente, no he podido estudiar esta obra del holandés Abraham Munting. Es una obra que no sé cómo se pronuncia, pero se llama Descripción precisa de las plantas de la tierra, de 1696. Esta representación seguramente fue coloreada después, porque en la obra original viene en blanco y negro, ¿no?, o se coloca un poquito amarillito, pero aquí se dibuja el fruto y se ve como un fruto grande de color rojo incluso. Entonces esto es una de las pinturas más bonitas que yo he encontrado de las raíces de Michoacán, pero me falta el estudio de ver cómo la describe el autor y otra información que pueda haber. Siguiente, por favor. Esta obra de Pierre Pommet, también me pareció el dibujo uno de los más bonitos que yo he encontrado. Tengo pensado hacer una publicación sobre los dibujos, especialmente de la raíz, porque una ilustración ayuda mucho. Y es un texto escrito en inglés, del que da poca información, porque su obra es Historia completa de las drogas, y no dice que, bueno, lo importante en este momento era dejar los estudios médicos y farmacológicos y pasar a los estudios botánicos. Para el siglo XVII, finales del XVII, y ya en el XVIII va a haber muchos estudios que van a ser más botánicos que farmacológicos y médicos, y esto debido a que la botánica, como ciencia independiente de la medicina, pues precisamente comienza a tomar su propio camino, y en las obras de los autores ya vamos a encontrar menos referencias a las plantas sobre sus partes curativas, y más sobre su distribución geográfica, sus nombres y el orden que tenían, o su clasificación, ¿no? Pero este dibujo también es muy, muy bonito por el tamaño que ponen de la raíz, las hojas grandes también, pero no hay fruto. Siguiente, por favor. Bueno, John Ray es un autor muy importante, porque él lo que hace en sus obras es describir las plantas, pero ordenando las partes de estas con un estilo descriptivo que va a pasar a la posteridad y que va a ayudar a los médicos botánicos del siglo XVIII a establecer diagnosis y hablar y a hacer una clasificación más ordenada de las plantas. Es una obra
muy extensa también la que publica John Ray en 3 volúmenes, y en la cual también me costó mucho trabajo encontrar información sobre esta planta, pero ya una vez que lo encuentra uno, pues es el gran hallazgo, ¿no? Siguiente, por favor. Y amplié la parte que habla de esta planta, y es muy importante porque le llama convolvulus americanos mechoacandictus, es decir, un convólvulo americano llamado mechoacan. Entonces la parte del convólvulo se refiere, y la parte del nombre también, es decir, de la región, sí sigue manteniendo, ¿no? Convolvulus mechoacan. Y lo que él hace es clasificarla dentro de un tipo de plantas con una flor. Y el siguiente autor, que es uno de los más importantes, va a retomar lo que dice John Ray y va a clasificar la planta de una manera más precisa, que es Carlos Linneo. Siguiente, por favor. Y en esta obra, tiene una obra muy extensa Carlos Linneo, y también fue muy complicado encontrar la información de la planta, pero esta imagen es de la obra Materia Médica. Esta obra encontré la información de la raíz de Mechoacan. Esta obra se publicó en 1749 y le llama convólvulos americanos mechoacanitos, es decir, pone lo mismo que dice John Ray y siguen llamándola como un convólvulo, lo que a la postre dará a su familia de las convolvuláceas, ¿no? Menciona a John Margraf, dice el nombre brasileño de Yeticucu, y habla de que su lugar de nacimiento es la América Meridional. Bueno, también menciona Brasil, menciona Quito, y habla ahí algunos aspectos de qué tipo de raíces el Mechoacan, ¿no? Pero Carlos Linneo también la menciona, y él es conocido por establecer el nombre científico de muchas plantas. Y finalmente, siguiente, por favor. Dominicus Mandelli es a quien se le atribuye el nombre científico de esta planta, es decir, Carlos Linneo también, pero si nosotros buscamos en internet, generalmente la información que podemos encontrar es que Convolvulus mechoacan es el nombre científico de la planta, y luego dice Van, o sea, quien estableció el epíteto por primera vez fue Bandelli, ¿no? Dominicus Bandelli, en esta obra que se llama Flora Lusitanica y brasileña, ¿no? Obra brasilera. Esta obra, publicada en 1788, ahí es donde establece el nombre científico, y también hay una información ahí que encontré de la raíz de Jalapa, pero esa no la menciono en este momento. Siguiente, por favor. Y esto es lo que, esta es la parte de que habla de las Jalapas, donde se pregunta de que tenía dudas sobre qué tipo de planta era. Seguramente también seguía teniendo dudas sobre la raíz de Michoacán, pero no he encontrado en unas cartas que tiene él precisamente con Linneo sobre si esta planta, a qué especie, género y familia pertenece, ¿no? Pero lo que más tenían, o sea, la certeza que tenían era que era un convólvulo y que se llamaba Mechoacan. Siguiente, por favor. Y esta es la página donde encontré la información del convólvulus, que está en la parte de la parte inferior izquierda, y que es esto lo que dice de la raíz de Michoacán. Entonces, a partir de este autor ha quedado establecido como Convolvulus mechoacan. Convolvulus es el nombre, es decir, el Convolvulus es el género, Mechoacan es el nombre de la especie, como ahí se menciona. Primero había que establecer el género, luego la especie y luego a qué familia pertenecían, ya esto dentro de los sistemas de clasificación natural y artificiales. Pero este es el nombre que tiene la raíz. Después de 4 largos siglos se llega a este nombre. Todavía hay algunas cosas que decir en la actualidad sobre esta planta. Yo he hecho algunos estudios sobre convolvuláceas en México, en Centroamérica, y hay una cuestión ahí muy interesante sobre que no existe esta planta, es decir, nadie la conoce, no está perdida o se acabó. He consultado diccionarios del siglo XIX, diccionarios médicos farmacológicos, y mencionan que fue una planta que existió, pero que ya no la hay. Algunos historiadores dicen que se la acabaron, de tanto que producían, de tanto que se llevaban, pues se acabó. Entonces, habrá otros aspectos, pero estamos en estudios, ¿no? Todavía de saber qué pasó con esta planta. Tengo otros documentos por ahí que en otra oportunidad pudiera mencionar, y eso es todo. Muchas gracias.
agradecemos al doctor José Gilberto por enseñarnos un poco brevemente el estudio que ha llevado a cabo, pero realmente si vemos la complejidad, pues sí es muy interesante de analizar. Igualmente vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas o comentarios, considerando también el tiempo de la próxima mesa y esperando que en su consideración pues las preguntas y comentarios pues se adapten un poco más al tiempo y sean un poco breves. Igualmente voy a pasar el micrófono, si gustan. Yo creo que sí me escucha bien el maestro, ¿no? Bueno, al principio de la presentación, bueno, más bien aquí yo como que quiero establecer qué relación había con la medicina hipocrática y galénica, porque al principio pone que era así como tenía efectos en la bilis negra, la bilis amarilla, que eran las concepciones que tenía Hipócrates, ¿no?, acerca digamos, de la composición del cuerpo humano, y al principio pues habla de que era efectiva para equilibrar esos humores. Entonces, no sé, alguna relación tendría que haber en el siglo XVI para que ya se hablara de esas concepciones hipocráticas y galénicas, porque pues Galeno siguió la misma escuela de Hipócrates, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, no pude hablar más en extenso de esta parte, pero sí, el siglo XVI era el escenario de discusión de los principales postulados médicos y farmacológicos, que ya venían médicos humanistas peleándose con médicos galenistas. Los galenistas buscaban que se mantuviera esta concepción galénica hipocrática de los humores, establecida desde tantos siglos atrás. Los médicos humanistas buscaban encontrar nuevos estudios de las plantas, de las afecciones del cuerpo, la disección de cadáveres, por ejemplo, para encontrar nuevas formas de curar, y además de que buscaban también estudios de médicos judíos, médicos árabes. Entonces los humanistas se peleaban con los galenistas, y luego entran en escena los médicos, los iatroquímicos, los médicos químicos, ¿no?, que el más famoso que conocemos es Paracelso. Pero había muchos otros médicos que la concepción que tenían era, no, las medicinas tenemos que hacerlas a partir de sus componentes químicos, no de los humores. Los humores eran, bueno, si tienes gripe, lo que pasa es que tienes un exceso de humor, de la flema. Entonces vamos a darte una medicina para que te quite esas flemas y entonces se restablezca el equilibrio. Y los médicos químicos decían, no, tenemos que encontrar cuál es el componente de esa enfermedad, en qué órgano del cuerpo humano está presente y cómo vamos a atacarlo con otro químico que vamos a introducirlo en el cuerpo, ¿no? Entonces las plantas pues se analizaban químicamente, empezaban los estudios farmacológicos. Yo he encontrado también incluso estudios alquímicos de las plantas, solo que no alcancé ahí a hablar de ellos, pero hay estudios alquímicos, que hablan de estas plantas americanas y que establecen cómo se debe hacer su análisis, qué componentes tienen, su acidez, etc., ¿no? Entonces la planta, estas plantas americanas fueron tan importantes que se hacían tesis, es decir, los estudiantes de medicina de aquellas universidades hacían tesis sobre estas plantas, y desde la perspectiva química o desde la perspectiva galénica hacían el debate, disputatios, que era el nombre que se le daba a estas tesis, disertatios, disertaciones, disputas, debates médicos. Entonces, claro que hay una relación con toda esta discusión médica del siglo XVI. También hay una relación con la revolución científica del siglo XVII, que da por terminado esta discusión y que empieza a irse hacia otra parte, el análisis de las plantas. Gracias. Muchas gracias por la participación y por la intervención, doctor. Nos da espacio para alguna pregunta más, algún comentario que gusten hacer. Igualmente yo voy a hacer un comentario. Me ha surgido la inquietud con todo lo que ha mencionado, y en esta distinción también recordar, como lo mencionaba doctor, el uso de la zarzaparrilla y otras plantas similares que ponían el Michoacán al mismo nivel. Y en esta consideración vamos a ver también la división misma de las plantas, no solo en masculino y femenino, sino también la división en temperaturas, que va relacionado también a todas estas teorías hipocráticas en la cuestión del frío y caliente, y cuestiones que también pues lo vamos a ver en Hernández, Monardes. Y lo que más me sorprende de estas consideraciones
es sobre todo no solamente la ubicación, sino pues los usos. En la ubicación, pues Monardes nos da algunos fragmentos, ¿no?, de puertos o lugares, no sé, Alemania, Francia, España misma. Y bueno, pues usted nos comenta también otros, ¿no?, Suiza y ahora Brasil, o sea, con la invitación que nos hace historiográficamente también a meternos. Y también en esta consideración, pues lo de la alquimia, ¿no?, cuestiones que también no descarto que también en el Michoacán o alguna otra planta habría sido similar a métodos alquímicos como lo fue el ruibarbo o fue otra, la planta de Draco o algunas otras consideraciones. Y bueno, pues yo me quedo todavía con más preguntas e incógnitas que después le tendré que abordar aquí al doctor. Igualmente vamos a dar por concluido la conferencia magistral, agradeciéndoles a ustedes y agradeciéndole al doctor. Igualmente voy a pasarle la constancia al doctor y una bote de libros que tenemos para él. Y pues, pues les agradecemos a todos ustedes y bueno, si gustan también tenemos una pequeña mesita de café por si gustan tomar un poco de café, un poco de galletas y brevemente